Lección 14. El personaje. Los personajes, esas fieras de las que el escritor no puede huir por mucho que corra. Esos coleópteros en los que, como la Metamorfosis de Kafka, el narrador de historias se ve convertido una mañana sin saber muy bien cómo ni por qué. Esos imitadores lúcidos y descarados de las personas. Esos invasores de la Tierra que, aprovechando la imperfección del ser humano, se hicieron con nuestra conciencia de la realidad. Al principio dan miedo, todo escritor lo sabe. Uno se introduce en un personaje y no sabe cómo va a acabar ni si algún día saldrá de su piel. Parece una catarsis, un viaje astral, una transustanciación de la famosa abducción de la que los crédulos hablan, alguna de esas historias en las que uno nunca ha creído. Vivirlo en las propias carnes da vértigo, qué duda cabe, pero solo las primeras veces. Luego le coges el gusto y te zambulles sin miedo en los más diversos especímenes, depravados, violentos, tiernos, amorosos, envidiables, envidiosos, estúpidos, hasta el extremo de no querer volver a ser tú habitual, tan aburrido, tan monótono, tan cotidiano. Pero veamos cómo se alcanza ese estado de otredad en el que el escritor se sumerge cada vez que narra una historia y que acaba convirtiéndose en un proceso automático, casi mecánico. Conocerlo nos puede ayudar a propiciarlo cuando las cosas no funcionen como debieran. Acción y personaje. Visualización. Acción y personaje. Acción y personaje están íntimamente ligados en cualquier obra literaria. La unidad del relato requiere que el personaje sea consecuente con su personalidad, por lo que no podemos atribuirle actos que él, por su propio pie, no realizaría. Don Quijote nunca podría decir «to be or not to be», «that is the question». De la misma forma, si tenemos claro el argumento de la historia, hemos de escoger un personaje funcional que lo lleve a buen término, que nos facilite la tarea en lugar de estorbarnos. Si deseamos hablar de la ruptura de una pareja por culpa de los malos tratos del marido, este último no puede ser alguien equilibrado y encantador. Si hacemos este primer examen y comprobamos que el personaje le viene grande a la historia, es decir, se nos va por las ramas o tiende a expandirse en toda su complejidad, más allá de las fronteras que le teníamos marcadas, quizá nos tendríamos que plantear escribir una novela o servirnos de un personaje más simple, con los rasgos imprescindibles para que el argumento funcione. De la misma forma, habremos de actuar si por el contrario la historia le viene grande al personaje, por ejemplo, en el caso de que a un personaje plano le estemos embarcando en aventuras existenciales excesivamente complejas. Visualización. Después de esa primera comprobación, el siguiente paso que nos ayudará a avanzar en nuestro relato será visualizar al personaje. Él va a ser quien llevará a cabo las acciones que constituirá en la historia, y si no conseguimos verlo íntegramente ante nuestros ojos, caeremos fácilmente en las trampas de la falacia y en la autocomplacencia de atribuir al personaje pensamientos o actos que corresponden al escritor. Asimismo, si nosotros no vemos al personaje, difícilmente lograremos que lo vea luego el lector. Por último, si conseguimos dar vida en nuestra mente al personaje con imágenes, como al actor de una película, nos resultará más sencillo desarrollar las acciones. Ir visualizando la historia mientras escribimos nos permitirá captar detalles que de otra forma nos pasarían, quizá, inadvertidos. Mientras lo hacemos, estamos actuando como observadores, y de la misma forma que mirando a alguien en el metro podremos decir bastantes cosas sobre su carácter e incluso sobre su vida, observando a nuestros personajes extraeremos de su físico, sus gestos o sus actitudes datos relevantes para la historia. Identificación y comprensión. Identificación. No obstante, y ahí está la mayor dificultad de narrar historias, en la mayoría de las ocasiones no basta con observar al personaje desde fuera. Tras conseguir tenerlo ante nuestros ojos y seguirlo en sus acciones, decididas o no de antemano, en muchas de nuestras historias tendremos que introducirnos también en su interior,
acceder a sus pensamientos, a sus emociones y a sus sentimientos. En resumen, convertirnos en él, salvo que hemos de continuar mirándolo también desde el exterior, como narradores. Tarea complicada donde las haya, desde fuera y desde dentro, todo a la vez, como una cámara que se aleja y que se acerca hasta traspasar la piel de nuestro protagonista en un juego continuo de zooms. Meternos en la piel del personaje nos permitirá cubrir otra parte importante de la historia, no tanto la de los hechos y acciones, sino la de las causas, las motivaciones, las reacciones, lo que a su vez puede que afecte al argumento. Como veis, un relato o una novela se trata de un entramado que se desmorona si falta alguna de las piezas. Si no logramos visualizar al personaje, difícilmente podremos relatar sus acciones de una forma verosímil. Si no nos identificamos con él, ¿cómo darle un sentido a esas acciones? Comprensión. Porque, al fin, de lo que se trata en literatura es de investigar en el alma humana, de encontrar matices y resquicios a los que no podemos acceder en nuestra vida real, demasiado compleja, demasiado caótica, demasiado real, de entender comportamientos que siempre nos habían intrigado. Ningún buen escritor escribe sobre lo que sabe de sobra. Ningún lector saca más que entretenimiento de una narración que no le dice nada nuevo. Si somos capaces de introducirnos dentro de un personaje y comprenderlo, de sentir lo que él siente y después transcribirlo en palabras, estaremos en disposición de entendernos mejor a nosotros mismos y a los que nos rodean. De la misma forma, el lector sacará lección del análisis y seguirá un proceso parecido al del escritor. Verá al personaje en conexión con sus acciones, se identificará con él, llegará a comprender desde dentro y desde fuera sus motivaciones, las razones de sus cambios, y de esta forma se entenderá mejor a sí mismo y a las otras personas. Propuesta de trabajo. Ficha del personaje. Imagínate un personaje y hazle una ficha. Nombre y apellidos, edad, domicilio, gustos, dónde trabaja, cómo es su casa, a qué se dedica en sus ratos de ocio, etc. Cuando creas que lo ves bien en tu mente, échalo a andar. Escribe lo que podría ser el primer capítulo de una novela con ese personaje como protagonista.